¿Cómo están, hermanos? 주일에서 이런 만나는 너무 반갑습니다. Estoy muy feliz de verlos 오늘 en 마태복음 este 5장에 있는 domingo. 말씀을 읽겠습니다. Vamos a ver San Mateo capítulo 5. 5장을 찾아주시죠. Vamos a buscar San Mateo 5. San Mateo 5, 21, 32. Si han encontrado el 21, vamos a leer. 옛사람에게 말한 바 살인치 말라 누구든지 살인하면 심판을 받게 되리라 하였다는 것은 너희가 들었으나 Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. 난 너희에게 이르노니 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제에 대하여 나가라 하는 자는 공의에 잡히게 되고 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. 그러므로 예물을 제단에 드리다가 그래서 내 형제에게 원망 들을 만한 일이 있는 줄 생각나거든. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, 예물을 제단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 그 후에 또 와서 예물을 드리라. deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. 송사하는 자와 함께 길에 있을 때 급히 사와라. 그 송사하는 자가 너를 재판관에게 내어주고 재판관이 관이에게 내어주고 옥에 가둘까 염려하라. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. 진실로 내가 내게 이르노니 내가 호려도 남김없이 갚기 전에 결단코 거기서 나오지 못하리. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. 또 간음치 말라 했던 너희가 들었으나 Oísteis que fue dicho no cometerás adulterio. 난 너희에게 이르노니 여자를 보고 음욕을 품는 자마다 마음이 이미 간음하였느니라. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarle ya adulteró con ella en su corazón. 만일 내 오른 눈이 너를 실족해 하거든 빼어 내버리라. 내 백체 중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던지지 않는 것이 유익하며. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al 만일 내 infierno. 오른손이 너를 실족해 하거든 찍어버리라. 내 백체 중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던지지 않는 것이 유익하니라. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al 또 infierno. 이로써 누구든지 아내를 버리거든 이혼정서를 줄 것이라 하였으나 También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. 난 너희에게 누구든지 음행한 연고 없이 아내를 버리면 이는 죄로 간음하게 함이요 또 누구든지 버린 여자에게 장가든 자도 간음함이니라. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. 거기까지 읽었습니다. Hasta aquí hemos leído. 예수님께서 그 산상보훈에서 하신 말씀. El Señor Jesucristo ha predicado en el monte. Mucha gente no entiende esta palabra que Jesús mencionó. El que desea la misericordia está hablando de manera más fuerte que la ley misma. Dice, no cometerás homicidio, pero ya el que odia a su hermano de antemano cometió homicidio. Dice, no adulterarás. Pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Pero vino para perdonar el pecado. Pero ¿por qué nos atormenta realmente descubriendo nuestro pecado? Cuando Jesús vino en el mundo, la mayoría de los hombres de la ley, la mayoría de los maestros estaban bajo la ley. Los líderes religiosos, más que cometer o no cometer pecado, por el pecado que se iba manifestando en su corazón. Ellos no consideraban importante eso que no se mostraba para afuera.
Cuando vemos la Biblia, en la palabra Jesucristo, no conocemos el sentido profundo. Pareciera que está poniendo mucha importancia en la ley. Pero si profundamente conocemos la Biblia, podemos entender algo completamente distinto. Jesús parece que en la Biblia habla como que cumplan la ley. Parece que es mucho más fuerte que la ley misma. Por más que tenga la codicia, el que no ha cometido adulterio no le lleva para castigarlo. Pero aquí está hablando de manera más fuerte que la ley. La ley, por más que yo tenga el corazón de fornicación, si yo no adultero, no hay una ley que castigue eso. Jesús dice, aunque no haya cometido adulterio, si tiene la codicia, ya adulteró. Aunque no cometió homicidio, si odias al hermano, ya has cometido homicidio. Entonces Jesucristo, ¿por qué habrá hablado acerca de esto? Jesucristo, la razón por la cual habló de esta manera. ¿Por qué? Cuando leemos el libro de Romanos, esta Biblia es tan preciosa porque cuando miramos solamente un lado, vemos de manera pero completamente distinta. No hay justo ni siquiera uno. Es la palabra de la Biblia. Pero en la Biblia hay muchos justos. Dice que no hay justo, pero hay justo. ¿Qué quiere decir eso? Y a eso se refiere. No hay justo ni siquiera uno, entonces no debe haber ningún justo. Pero Noé era varón justo. No concuerda con la palabra que dice que no hay justo. El justo por la fe vivirá. En Santiago también, que la oración de justo es poderoso para ser respondido. Dice que realmente no hay justo ni siquiera uno, pero también dice que hay justo. Por eso la gente dice, la Biblia, cuando se lo pone en la oreja, viene a ser un aro. Cuando se le pone en la nariz, viene a ser un aro de la nariz. Y cuando se pone en la muñeca, un reloj, es conforme a como en donde lo pongas, pero no es así. No es justo ni siquiera uno. Quiere decir que no hay nadie que no haya cometido pecado ni siquiera una vez. Entonces todos son pecadores porque han cometido el pecado. Pero hay un proceso por el cual un pecador se convierte en justo. Esa es la diferencia. Mientras que vivimos la vida, hay grandes y pequeños problemas que nos llegan a nosotros. Dentro de este problema, ¿qué viene a ser lo serio? Hay algo que se relaciona directamente con nuestra vida, pero también hay muchos problemas que nada tienen que ver con nosotros. La Biblia dice muchas cosas muy importantes. Si ustedes conocen la Biblia, la vida de ustedes cambiará en gran manera. Es decir, si yo otra vez les explico, Jesús vino para salvarnos. Entre lo que hizo Jesús, uno no llega a entender qué es lo que dice. La Biblia dice de esta manera. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El homicidio es pecado. Empieza del odio. El odio también es pecado.
Sí, el 그처럼 adulterio es 내가 pecado, 여자도 음란한 마음이 일어났다. pero tenemos el corazón 그처럼 de 내가 참여도 fornicación 간음 a 안 la 했다. mujer. Yo no 그럼 adulteré. 우리는 세상본 간음이라고 생각 안 해요. Bueno, en el 예수님은 mundo 너 dice que 마음에 eso no es 음란한 마음 pecado. 품으면 그 Pero 마음이 Jesús dice, 간음한 거다. si tú tienes codicia en tu corazón, significa que ya has adulterado en tu corazón, ya has adulterado. 예수님은 율법보다 훨씬 더 Ah, 지독하다. Jesús, Dios mío, es más fuerte que la ley. 이제 왜 이런 이야기를 하셨느냐? ¿Por qué habló de esta 좀 더 manera? 성경을 보면은 Cuando vemos más la Biblia, 5장 17절 봅시다. el 5:17, 내가 율법이나 선지자를 폐하러 온 줄로 생각하지 no penséis que he 폐하러 온 것이 venido 아니라 para 완전히 abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. 예수 율법을 폐하려고 El 하는 게 Señor 아니라 Jesucristo 완전히 no 폐하러 오신. vino para abrogar, sino que vino para perfeccionar. 자, 그렇기 때문에 이런 성경을 펴놓고 Por lo 전체를 이해하지 cual, 못해 굉장히 많은 혼돈을 가져서 우리 있는데. mediante esta palabra nos viene tanta confusión a nosotros 자, no 이제 conociendo 중요한 enteramente. 이야기가 뭐냐면 ¿Qué es lo importante 우리는 이 율법을 주신 목적에 대해서 알아요. acerca del propósito por el cual nos ha dado la ley? 하나님은 우리에게 인간에게 그래서 율법을 다 지키면 복을 받고 못 지키면 저주를 받는다. Dios a nosotros nos dice que si cumplimos la ley recibiremos la bendición y si no lo cumplimos 자, 우리 recibimos la 로마서 maldición. 3장에 있는 한 몇 절을 En Romanos capítulo 3, quisiera leer algunos versículos. Romanos capítulo 3, 19절에 versículo 19. 우리가 알거니와 무릇 율법이 말하면 율법 아래 있는 자를 말하는 것이 내 모든 이와 먹고 온 세상 하는 심판 아래 있게 하려 합니다. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. 자, 20절 다 같이 한번 읽어요. El 20, vamos a leer todos. 제하고 같이 읽겠습니다. Junto conmigo vamos a leer a la voz de unos dos, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 자, 이게 아주 중요한 이야기입니다. Esto es muy importante. 율법을 지켜서 Cumpliendo 온전하게 la ley, 그렇게 될 사람 한 명도. no hay nadie que puede ser perfectamente justo. 그래서 율법을 우리에게 주신 목적은 El propósito por el cual nos ha dado la 우리가 ley, 성경에서 알아야 하는 게 뭐냐면 ¿qué es lo que debemos conocer en la Biblia? 성경 신구약 66권의 En el Antiguo y Nuevo 중심은 Testamento 예수님입니다. de la Biblia, lo principal viene a ser Jesucristo. 창세기 태초에 하나님이 En 천지를 Génesis, 창조하시니라. en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y el Espíritu de Dios se movía. Dios dijo, sea la luz y fue la luz. 예수님을 가르쳐. Se refiere a Jesucristo. 성경의 중심은 예수님이에요. Viene a ser el núcleo de la Biblia, 그 예수님이 Jesucristo. 우리를 죄에서 건져. Jesucristo a nosotros nos ha rescatado del pecado. 여러분 우리는 예수님 Nosotros, 앞에 누가 señores, 나와야 하면 ¿Quién es el que debe venir delante de Jesús? 죄를 지은 사람이 죄에서 벗어나기 El que 위하여 cometió 예수님 앞에 pecado para 나오는 거예요. despojarse del pecado viene delante de Jesús. 예수님이 하신 일 가장 큰 일은 우리를 Jesucristo. 죄에서 건지는 일이에요. Una de las cosas que hace, la más importante, es rescatarnos del 그럼 pecado. 여러분 예수님이 우리의 죄에서 Entonces 건지시는데 Jesucristo nos rescata a nosotros del pecado. Señores, cuando uno reserva los tickets del 왜 avión, 비행기표를 예약하죠? ¿por qué uno hace la reserva? 비행기 타려고 해요. Para subirse al avión. 비행기는 그냥 El 예약이 avión, 안 되면 절대로 Si uno no puede hacer la reserva, no puede subirse al avión de ninguna manera. Por si acaso, ahora, claro, en pocas ocasiones sin hacer reserva se va al aeropuerto y hay lugares vacíos y se sube. Pero el avión, un mes o meses atrás, uno hace la reserva. En tal avión tiene tantos asientos y parte a tal lugar. Algunas personas 6 meses antes hacen la reserva, algunas personas 3 meses antes hacen la reserva, comúnmente 15 o una semana antes para subirse al avión. Uno hace la reserva y se sube al avión. Cuando uno quiere venir delante de Jesucristo, ¿qué es lo que debe hacer? Jesucristo, para rescatarnos del pecado, ha venido y uno realmente debe ser pecador para venir ante Jesucristo.
¿Cuál es la cuestión? Por más que sea 죄인임을 깨닫지 pecador, 못하면, si no entiende que es 죄가 얼마나 pecador, 심한 알지 못하면 cuando uno no sabe 그건 el 예수님 앞에 pecado, 나올 수가 cuán 없는 grave es, 거예요. no puede venir delante 그래서 de 이제 Jesús. 중요한 건 예수님의 Lo importante es, 나와서 죄 사함을 받아야 하는데 debe venir delante de Jesucristo y obtener el perdón del 사람이 pecado. 죄를 짓는다 죄인을 깨닫지 않아요. Pero comete pecado la gente y no 또 entiende 죄를 que es 지었다고 내가 pecador. 멸망을 달 생각지도 않아요. Y no piensa que porque haya cometido 뭐 pecado será 나만 죄 destruido. 짓나? No soy el 죄 único que 짓는 comete 뭐 pecado. 어쨌든 죄안 짓는 Al 누가 final, 있는데 ¿quién no comete pecado? 그렇게 넘어간 사람이 Hay 많아요. muchas personas que dejan pasar 근데 así. 죄인이 예수님 앞에 El 나오면 죄 pecador, 사함을 cuando 얻을 viene 수가 delante de 있는데 Jesucristo, puede obtener el perdón del pecado. 그가 죄인이지만 죄인이도 깨닫지를 못하면 Es 예수님 앞에 pecador, 나올 수가 없는 거예요. pero si no entiende que es pecador, no puede venir delante de 그래서 이제 Jesucristo. 하나님이 율법을 주신 목적은 Por eso, el 뭐냐면 propósito por el cual Dios nos da la ley, ¿cuál es? 율법으로 네가 죄인이야. Mediante la ley nos dice, tú eres 멸망을 pecador, 받아야 tú 돼. serás destruido, 저주를 받아야 돼. tú 어째야 serás 되지요? ahora 예수님에 maldito. 나가야 돼. ¿Cómo debo hacer? 그러면 너 죄를 Debo 씻어 ir delante de 주시니까 Jesucristo. 예수님의 Él 죄 te lava el 사함을 pecado. 받으면 Y si obtienes el perdón del pecado, 멸망치 않아. no serás destruido. 성경 전체가 이야기는 그 부분을 이야기하고 있어요. Enteramente la Biblia habla 그래서 acerca de ese 내가 아무리 punto. 선을 행해도 Por más que uno haga el bien, 안 되는 거예요. no se puede. 내가 선을 행했다고 해서 선을 행한 Porque 사실이라도 haya hecho el bien, aunque sea una realidad. Por haber 해 hecho el bien, no es que se lava el pecado de 그렇기 uno 때문에 이는 우리가 죄를 지어서 우리를 죄에서 건져낼 수 있는 분 cometiendo 예수님밖에 pecado. 없기 때문에 El único que nos puede rescatar el pecado es Jesucristo. 예수님 우리를 건지러 오신 거예요. 죄에서. Jesucristo vino para salvarnos del pecado. 근데 대부분 Pero la 사람들은 mayoría de las personas 예수님의 죄 사함 받으려고 안 하고 no trata de recibir el perdón 제가 del pecado por 율법을 어겨서 Jesucristo, 율법 좀 더 잘 no 지키면 될 줄로 cometiendo, 생각합니다. ahora no cumpliendo la ley, cree que lo logrará si trata de cumplir 어떤 mejor la 학생이 ley. 시험을 Un 쳤는데 estudiante tomó el examen para ir a la universidad. 카트라인이 얘를 80점인데 Realmente el puntaje que debía alcanzar era 80. Si llega a los 79, reprueba. 그건 떨어진 거예요. Significa que no ingresa a la 다음에 또 universidad. 열심히 공부해서 Entonces 시험에 debe 합격하자. empeñarse y pensar en la 그래서 이제 próxima. 우리가 그 시험 치는 기준에 따라야 하는데 Debemos seguir ese criterio 하늘나라의 del puntaje 기준에는 de evaluación, pero en el criterio de 적은 Dios, 죄만 있어도 por más que tenga una pizca de pecado, es 근데 어떤 destrucción. 사람은 그렇게 생각해요. Pero algunos piensan de tal 옛날에 manera, 제가 그랬어요. yo era así. 남의 참에 따라가요. Cuando yo iba para robar 친구들하고 los melones 밤에 de 따라가요. otra persona, 그럼 me voy con mis 친구들과 amigos. 막 밟고 Mis 들어가요. amigos pisan los melones así como quieren. 네. ¿Por qué? 밤인데 뭐 안 보이잖아요. Es de noche, no se ve que tanto, ¿qué 저는 importa? 발로 뜯으면 손안 Pero 밟거든요. yo trato de no pisar las ramas y tengo cuidado. Porque creo en Jesús. Por más que robaba, no lo hacía de manera pero tan mala. Y ellos iban probando el melón y tiraban, probaban y tiraban. Pero yo huelo el melón 그래서 익은 참외 2개만 딱 따가 나와요. y yo solamente tomo 2 melones 똑같이 maduros. 참외밭에 들어가도 Por más que voy al campo, otros prueban, tiran, prueban y tiran. Pero yo solamente 2 recojo y vengo y robo así. Soy muy buenito. 실제로 참외 하나 따는 것보다 참외 순을 밟으면 농작물은 더 손해를 주는 거예요. Uno pisa las ramas, le está perjudicando al 그래서 campo. 저는 그래도 예수 믿기 난 Yo 착하다고 decía, 생각했어요. yo a pesar, yo soy mejor que ellos porque creo en Jesús. Soy distinto a ustedes. Por más que robo melones, no perjudico tanto porque yo no piso las ramas. Ustedes prueban y tiran. Yo solamente huelo y tomo 2 y vengo. 그래서 저는 늘 착하다고 생각해요. Siempre pensaba que yo era mejor. 도둑질을 해도 남처럼 그런 때문에 그렇게 Yo robo, 낫다. pero yo no lo hice como los 그럼 내가 otros. 그게 선으로 인정이 됩니까? Eso ahora 다른 me 사람보다는 califica como una buena 월등하게 persona. 선해요. Sí, soy mucho 그러나 mejor que 도둑질하는 otros, 똑같아요. pero al fin y al cabo es igual el que estoy robando. 좀더 선해지려고 해요. La gente roba, pero trata de ser mejor, trata de ser bueno. 참외 순 밟고 참 몇 개 탄 도둑놈이나 Yo soy un ladrón que pisa las ramas y toma los melones. Yo no pisé las ramas 두 개만 따가 y 양손 solamente 들고 오게. recojo los 2 y lo pongo en mis 2 manos y 그렇게
algo y salía así. 참외 농장 주인으로 볼 때 Cuando el dueño del campo 나는 mira, 피해를 반도 안 yo no le 줬다. di ni un 저 poquito de 순 perjuicio a él. 밟아갖고 참외 이렇게 따 나보다 훨씬 나쁘다. A esa persona que pisó las ramas y trajo muchos 그럼 내가 melones es mucho 도둑질이 más 안 malo que yo. 됩니까? Entonces, ¿significa que yo no cometí hurto? No es 그 así. 나는 늘 생각했어요. Pero yo siempre pensaba, 난 도저히 너희들처럼 그렇게. yo no he robado como ustedes, por 야, favor. 참외는 따가지 그냥 남의 밭을 다 밟아버려. ¿Cómo ustedes van a recoger melones y pisar toda la 참외 rama? 도둑질을 갔는데 남의 밭 밟고 안 밟고 그게 뭔 상관이에요? El que vaya a robar, no importa el que pise o no 그리고 pise. 내가 가서 이제 주인님 나는 그래도 Entonces digo, 도둑질했지만 Señor 참외 dueño, 한 개만 yo 다 robé, 왔습니다. solamente recogí uno y vine, yo no he robado. 주인 날 보고 착하다 그랬어. El dueño dirá, qué bueno eres tú. 똑같은 도둑놈들이 No, 무슨 소리야? son los mismos ladrones que estás diciendo, por 자, 이제 favor. 우리가 율법을 어겼어요. Hemos desobedecido la 근데 ley. 율법을 지켜 또 노래 간다고 해서 Y porque uno trata de cumplir y 율법을 hacerlo 어긴 mejor, 씻어지느냐? ¿se lava ahora el que no 아니다. haya 다 cometido la 율법을 ley? 범한 No. 사람들이 Una persona que no cumplió la ley 지키려고 y trata de cumplir el día de 율법을 reposo, 지키려고 cumplir 한다. tal cosa, tal la ley, tal cosa, 전부 다 멸망의 자식들이. todos son hijos para la destrucción. 그런데 문제는 뭐냐? 그 Pero 예수 ¿cuál es la 당시에 cuestión? 많은 율법사들은 Tantos maestros de la ley de Jesucristo, 잘 지키는 척해요. ellos como que aparentan cumplir bien la ley, ¿me entienden? 잘 지키는 척. Ellos aparentan como que cumplen bien la ley, maestros de la 그러니까 ley. 예수님께 와서 말해요. Y dice un maestro de la ley ante 내가 뭐라 Jesucristo, 용서해드릴까? Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida 난 율법 eterna? 잘 지켰습니다. Yo he cumplido muy bien la ley. 그럼 죄는 안 지었느냐? ¿No has cometido pecado? 죄를 지었어요. He cumplido 그럼 pecado. 율법 짓는 자체가 암만 율법 Entonces, por 지켜도 más que cumplas 의미가 la 없- ley, 이미 no 죄를 tiene 범하는 sentido porque ya 멸망뿐이에요. ha desobedecido la ley, le espera la destrucción nada más. 자, 이제 성경이 이야기하는 율법의 Lo que la ley nos dice. El verdadero sentido de la ley. 죄를 지었어요. He cumplido, 그 죄를 지켰다는 hemos 방법 desobedecido la ley, hemos cometido 하나밖에 pecado. No hay ni siquiera 그 uno. 죄의 형벌을 받는. Realmente 예수님 그 죄의 es 형벌을 recibir 대신 받았기 el 때문에 castigo de ese pecado 예수의 피 y 외에 Jesucristo 다른 recibió el 방법은 castigo 없는데 y no hay otra manera aparte de la sangre de 사람들이 Jesucristo. 너무 바보스럽게 La 너무 gente es tan 어리석게 너무 진짜 tonta, 바보스럽게 tan necia 하냐면은 y es de tan 내가 율법을 tonta 어겼지만 hasta qué manera yo no cumplí la ley, yo he robado, yo he mentido 율법을 잘 지키면 y si cumplo la ley de Dios, 하나님께 딱 봐, 저울처럼 딱 세서 ahora Dios va a poner una balanza. 도둑질 많이 밀러 올라가고 Si cumples, si has robado mucho, sube este lado. Si haces muchas cosas 정령이 buenas, 되면 así. 천국 간다. Y así podrás ir al cielo. No es así. 율법을 하나 범하면 Cuando uno no cumple una ley, haya robado, haya 정말 mentido, 마음으로 간음을 haya 했거나 cometido adulterio en el 그 corazón, 죄의 사선 전부 사망이에요. la paga del pecado es muerte. 그렇기 때문에 그들은 죄를 우리의 죄를 Por eso, 예수님을 바라봐야 하는데 Ellos debían de poner los ojos en Jesucristo, 안타까운 것은 그들 율법을 pero qué pena, 잘 지키려고 ellos 애를 tratan de 쓰고 있다. cumplir bien la ley y solamente se empeñan por ello. 그래서 예수님은 그들에게 뭐라 Por eso Jesucristo, ¿qué es lo que dice? 아니나 말하지 말라 너희가 들었으나 Ustedes oísteis que dije no cometerás adulterio. ¿Y qué dice? 미워하는 자는 이미 마음에 살인했다. Cualquiera que matare será culpable de 가늠하지 말라 juicio. 너희가 들었으나 Tú has oíste que no cometerá adulterio, 이미 여자분 엄령을 품는 pero 자가 마음에 이미 간음을 cualquiera que 했다. mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. 그러니까 너희는 죄인들이다는 거예요. Ustedes son pecadores, son pecadores. 근데 내가 예를 들어 또 간음을 Pero- 안 했다든지 엄나는 마음 품으면 간음이 되고 Aunque no haya adulterado, si tiene codicia, adulteró. 살인하는 사람 미워하면 이제 마음에 Aunque 미워하면 no 살인이 cometió 되는 건데 homicidio, si odia a alguien, ya cometió homicidio. 예수님 볼 때 똑같은 죄인이다. Es lo mismo, es el mismo pecador ante los ojos de Jesucristo. Entonces, ¿cómo debemos hacer 우리가 nosotros? 예를 들어 내가 율법을 Por ejemplo, 앞으로 잘 지킨다고 해서 Porque uno 율법 죄를 cumpla bien la 벗어날 수 ley, 있느냐? 아니다. ¿se puede despojar de la ley? 안 그렇다. No hay manera. No es así. Es decir, 얘는 어떤 시험을 쳤는데 digamos que tome un examen 80점입니다. y el punto máximo es 80, el punto que debe obtener. Por más que obtenga 20 puntos, reprueba. 79 también reprueba.
79전짜리 말이 그래 나는 Pero el de 79 그래도 dice, 난 1점 pero yo, 모자랐어. a mí solamente me falta un punto. 그것도 불합격된 Pero 건 igual, 마찬가지죠. es lo mismo el hecho de que reprobó, 맞습니까? ¿correcto? 카트라인에서 떨어졌으니까. Ya él reprobó 거기서부터 en 그 el 안은 límite. 전부 다 무슨 점수 상관없이 Sea cual fuera el 그건 puntaje, no tiene nada que ver. Ya han reprobado todos los que tienen menos de ese punto. 하나님이 어떤 카트라인이 있는가 하면은 Dios tiene, digamos, un 죄를 criterio. 하나도 안 짓고 깨끗한 사람은 전부 Una persona que no haya cometido pecado y sea limpio va al cielo. Haya cometido mucho, cuando ponemos el límite, 79전자도 sea el de 79 o sea el de 0 puntos, todos han reprobado, es igualito. 살인하고 간음하고 죄를 Cometer 많이 homicidio, 지어야 지옥 가는 게 adulterar, cometer mucho pecado. No 죄인은 solamente por 다 eso va al 작은 죄 infierno. 지옥을 가요. Sea aunque sea pequeño el pecado, va al 근데 infierno. 문제는 뭐냐면 Pero ¿cuál viene a ser 예를 들어서 la cuestión? 80점인데 Es 80 10점 el 20 puntaje 나는 아예 안 que 된다 necesita, pero el de 20 puntos dice yo no 79점, puedo. 나는 Pero el de 1점 79 모자라서 dice, 떨어졌어. ay, yo reprobé por un puntaje nada más. 그것도 떨어진 거예요. Pero igual significa que reprobó. 나는 1점 저들하고는 달라. Ah, me falta solamente un puntito, soy distinto a ellos. No son distintos, de igual manera va al infierno. 1점이라. 그래 마음의 업력을 품는 En el 자나 corazón, cuando tiene 형제를 codicia, 미워하는 자나 cuando tiene 동일하게 el 저주를 odio, 받아야 돼요. de la misma manera debe recibir la 그렇기 때문에 우리가 maldición. 그 죄를 위해서 내가 좀 선하게 산다고 해도 되는 게 아니에요. No es que uno deba vivir de manera buena 자, por 여러분 ese 성경에서 pecado. 우리를 죄 건지기 위해 예수님이 오셨는데 Para rescatarnos del pecado, Jesucristo vino, dice en la Biblia, 창세기부터 시작해서 desde 범죄한 인간들에게 Génesis al hombre que ha cometido el pecado, habla acerca de Jesucristo y habla y habla y habla de 자, él. 그런데 이제 이사야서는 좀 더 구체적으로 En 이야기. Isaías habla de manera más 이사야서는 예수에 대한 específica. 예언하기를 Isaías ahora 이사야 53 profetiza 장에서 acerca de 뭐라고 Jesucristo en 그가 찔림은 우리의 53 허물이라며 그가 dice, 상 우리의 죄악을이랍니다. dice que más al herido fue por nuestra rebelión y molido por nuestro 그가 pecado, el 징계를 castigo de 받으려 nuestra paz fue 그가 sobre 채찍에 맞으려 él 나음을 y por 입었고. su llaga fuimos nosotros curados. 우리는 다 양가다 그러냐 Todos 각기 nosotros nos 제기로 descargamos 갔거늘. como ovejas, cada cual se apartó por su camino, 여호와께 우리 mas 무리의 Jehová 죄악을 cargó en él el 그렇게 pecado de todos 담당시키셨다. nosotros. 자 이제 두 가지 방법이 있는데 Hay dos maneras. 법을 어겼어요. Hemos desobedecido la ley. 법을 어겼기 때문에 Ya que hemos 율법을 어겨 desobedecido la ley y no hemos cumplido la ley 자, y hemos sido 그런데 이 pecadores. 사람들아 율법을 해도 안타깝다 내가 안 Ah, qué 어기려고 pena. 했는데 실수를 Ah, yo no quería 어겼네. hacerlo, pero por equivocación he 그래, desobedecido. 앞으로 내가 착하게 En 살려고 adelante, 율법 안에 el tratar 노력하면은 de vivir de manera buena, si trato de cumplir la ley, 의로워지느냐? ¿uno se hace bueno? No, no es así. No, no es así. 예수님밖에 없어요. El único que lo logra es 근데 이제 하나님 Jesucristo. 내가 자 지금 율법 다 지켰는데 어찌 Ah, 내가 yo 어겼어? cumplí toda la ley, pero 앞으로는 잘 sin 지켜야 querer 할 거야. uno no lo cometí. No, no lo hice, no cumplí uno. 이미 En adelante lo haré bien. 하나님의 카트라인은 조그마한 죄 하나 있으면 전부 En la 멸망이에요. evaluación, aunque sea de Jesucristo, aunque sea uno, si no 자, cumple, 예수님이 es 오셔서 destrucción. 하는 이야기는 Jesucristo vino a decir, 그들의 죄를 위해서 오셨기 때문에 vino por el pecado de 이제 그 ellos. 율법을 어겼기 때문에 Ellos no han cumplido la 율법을 ley 제단 받을 수 없어서 y mediante la ley no puedo obtener perdón del 예수님 pecado. 앞에 나와서 Debe venir delante de Jesucristo 예수님 피로 제사함을 y por la 받아야 sangre de 하는데 Jesucristo debe obtener el perdón del pecado. 착하게 살고 또 De 성실하고 manera 잘하면 하나님 buena, 봐줄 ser 거라고 fiel. 그런 생각을 Cree que así Dios le va a ver con buenas vistas, pero es algo 그래서 necio. 예수님은 좀 더 강하게 얘기를 Por eso Jesucristo de manera más fuerte va hablando. 그렇죠. Es así. 살인하지 말라 했던 너희가 들었어. Dice, no cometerás 난 homicidio, 너희가 형제를 미워한 자는 마음이 pero el 살인했다. que odia a su hermano ya ha cometido homicidio en su 간음하지 corazón. 말라 한 자는 Has oído 그런 말을 que 너희가 dice, no 들었으나 cometerás adulterio, 난 너희에게 여자를 업력을 pero 푸는 자마다 el que 마음이 tiene la codicia hacia la 간음했다. mujer de antemano ha cometido adulterio. 이 성경이 하는 이야기는 무슨 ¿Qué es lo que 이야기냐면 dice la Biblia? 모두 다 죄를 지었다 이 Todos 이야기. nosotros hemos cometido pecado, a eso se refiere. 죄인이기 때문에 Somos pecadores. 아무리 율법을 잘 지킨다고 해서 Por más que uno cumpla bien la ley, 율법을 지키는 그것이 내 죄를 el cumplir la 씻어주거나 ley 깨끗하게 여전히 no es que me 죄인으로 lava del 남는다. pecado, no es que me deja limpio, sino que uno de igual manera queda como 그 pecador. 죄를 씻기 위해서는 예수님이 Para lavar el 죄 대신 pecado, 형벌을 받아야만 죄가 Jesucristo 씻어지는데 debe
recibir el castigo en lugar de nosotros. Desde Génesis, Dios nos dice que Jesucristo lavará nuestro pecado y nos iba hablando acerca de ello. Pero qué pena, Jesucristo, cuando vino a esta tierra, siendo engañado por Satanás, realmente debe obtener el perdón del pecado delante de Jesucristo, cumpliendo bien la ley y haciéndolo bien en adelante. Cree que será justo. Está equivocado. Jesucristo que dice, no cometerás homicidio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya ha cometido homicidio. No se refiere amarás a tu hermano. No es eso. De antemano ustedes han desobedecido la ley, por lo cual se merecen la maldición. Ya Dios me envió a mí para salvar a ustedes. Con mi sangre deben obtener el perdón del pecado. Con ese sentido, San Mateo 5 fue escrito. Por más que no cometa adulterio, si tiene codicia, ya cometió adulterio, yo ya he cometido adulterio. Realmente, cuando tiene el odio hacia sus hermanos, ya no tengo que odiar ahora en adelante. No se refiere a eso. Si ya ha cometido pecado de antemano, no hay otra manera aparte de la sangre de Jesucristo. Debe venir delante de Jesucristo. Por más que viva de manera buena, por más que sea honesto, esa persona que cometió el pecado, mediante la ley no puede obtener el perdón del pecado. Jesucristo, cuando viene a esta tierra, todos han sido pecadores. Jesucristo vino para salvar a ellos del pecado. Cuando muere crucificado, nadie trata de recibir el perdón del pecado mediante Jesucristo. Trata de ser más bueno, cumplir mejor la ley, tratar, empeñarse, ser más fiel. Entonces, no reducirá mi pecado. No es así. Mientras que iba cumpliendo la edad, yo cometía pecados más grandes. Pero en realidad, soy un ser vil, sucio. Ya hacía, cuando iba congregando a la iglesia, sí, iba creciendo más las maldades que cometía con mis amigos. Pero siempre decía, sí, yo trato de vivir de manera más buena, más honesta. No seré visto mejor si oro, si confieso. Y yo me dirigía hacia esa dirección. ¿Por qué? Porque era engañado por Satanás. Dios, ¿cómo nos guía? Tú eres pecador que se merece la destrucción. Y para lavar el pecado, únicamente tenemos a Jesucristo. Dios nos dio esta palabra para que pongamos los ojos en Jesucristo. Pero, Señor, hoy en día tanta gente realmente está siendo engañado. Las personas son tan astutas, necias. Personas que hemos cometido pecado porque cumpla bien la ley adelante, no es que se hace justo. Pero la gente dice, pero yo, qué pena, me ha faltado un puntito y en los 79 reprobé. Fui reprobado, pero soy distinto a ese fulano. Yo si lo intento, lo lograré. De tal manera vive la vida teniendo esa expectativa. Por eso, si han reprobado, siempre hay uno que dice, por un puntito reprobé, por un puntito reprobé. Todos dicen eso. Aunque su ser habla así, el resultado al final es lo mismo. Ha reprobado y reprobado. No ha podido aprobar el examen y punto. De antemano, cuando hemos cometido el pecado, haya cometido un pecado de este tamaño o de este tamaño,
es pecado. 하나님 어디에서 이만한 죄까지 카트라인 이만한 죄까지 봐주고 이만한 죄는 지옥 안 간다 그런 게 없어요. Jamás Dios dice, este pecado, no se puede, pero este pecado, 그러나 sí, 사람들은 자기를 no irás al 생각하는 면이 infierno. 있어서 Pero la gente piensa en su ser. 저는 늘 생각했어요. Yo siempre he 난 pensado, 예수를 믿기 때문에 ya que creo en Jesús, 도둑질하면 착하다고 생각했어요. si 난 참여받을 때 robando 그렇게는 pensé 안 que era 해. bueno, robe melones, pero 야, no lo hago como 너희들하고는 ellos. 달라 임마. Soy distinto a ustedes, por 손 많이 favor. 밟잖아. Ustedes pisan las 난 ramas. 그렇게 난 Yo no lo hago 밟았어. como ustedes, no he 냄새 pisado. 맡아보고 Siempre 이건 거딱 huelo 2개만 primero 따왔어. y siempre recojo dos 너는 nada 참외 más. 망쳤잖아. Ustedes han destrozado el campo de melones. 그래서 예수 믿는 착하다고 생각했어. Yo pensaba que era bueno creyendo en Jesús, 참외 도둑질할 때 그렇게 안 했거든. porque yo no robé de tal manera. 참외 주인이 볼 때는 El dueño de los melones 그렇게 했어요. ahora me dirá, ahora vendrás en mi 똑같은 casa. 도둑놈이에요. Soy el mismo ladrón que 율법을 ellos. 잘 지킨 사람이나 O el que cumpla bien la ley, el que no cumpla 로마 bien la 3장 ley. 이야기하기를 En Romanos 3 dice, 율법에 가입한 것은 범죄를 더하게 하려 함이라. dice que la ley ha entrado para que abunde el pecado y que la ley se ha introducido para que lleguemos a entender el pecado, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 자, 이제 우리가 Entonces 예수님 nosotros, 앞에 율법이 먼저 온 이유는 la razón por la cual vino la ley ante Jesucristo, Jesús vino para 예수는 나올 수 salvarnos. 있는 죄 없는 나올 필요가 없어요. El que no tiene pecado no tiene necesidad de 죄인이 venir 예수 앞에 delante de 나오면 Jesús. 죄사함을 El 받는데 pecador cuando viene delante de Jesús obtiene el perdón del pecado. 내가 죄인인 걸 Entonces 깨닫고 uno 율법도 entiende 죄인인 que 걸 es pecador, 깨닫고 uno mediante la ley entiende que es pecador 그다음에 이제 y 예수님 앞에 luego delante de 나와서 Jesucristo, cuando viene, 죄사함을 받아요. debe obtener el perdón del pecado. 그 당시 율법 Pero en ese 서기관 entonces, 바리새인들 전부 다 예수님을 Todos los 배척했어요. escribas fariseos habían rechazado a Jesucristo. 왜요? ¿Por qué? 그들은 죄를 짓지 않았나요? Porque ellos no han cometido 죄를 pecado. 지었어요. Ellos cometieron 그러나 pecado, 그들은 그렇게 생각 pero 안 ellos 했어요. no pensaban de tal 죄를 manera. 지었지만 Yo cometí 세리하고는 pecado, 달라. pero soy distinto al 지은 사람은 publicano. 달라. Soy distinto 난 a 죄를 ese. 어찌서 지었지만 Sin querer 그 cometí pecado, 선에 pero 아주 soy mejor que ellos. 무직장하게 난 죄는 안 지었어. No he cometido ese 남을 pecado tan 해가는 죄를 안 grande. 지었어. No he cometido pecado para 자기 나름대로 realmente perjudicar a 죄에 대한 otros. 기준을 A su 정해서 manera, tiene su propia evaluación acerca del 악한 죄인이 pecado 아니라고 생각해. y piensa, no soy un pecador tan malo. 속아서 Y es 예수님 앞에 engañado 나오지 así 못하고 y no puede venir delante de 율법을 Jesucristo 계속 지키려고 해요. y trata de cumplir la ley. 성경이 우리에게 얘기하는 것은 Lo que la Biblia nos dice a 죄를 nosotros, 깨닫고 난 뒤에 después de llegar a entender mediante la ley el 예수님 앞에 pecado, 제사함 받도록 para que obtenga el perdón del pecado viniendo delante de Jesucristo. Cuando uno entiende el pecado, 어떤 방법으로 죄를 씻는 방법이 sea 있고 cual fuera la manera, no hay manera 예수의 de lavar el 십자가밖에 pecado. 다른 길이 없어요. No hay otro camino aparte de la cruz de Jesucristo. Cuando uno viene delante de la cruz de 예수의 Jesucristo, 피가 내 죄를 위해서 흘렸기 la 때문에 sangre de 그게 제사함을 Jesucristo fue 받는 derramada 거예요. por mi pecado y obtiene el perdón del pecado mediante 예수님이 세상에 ello. 오셨어요. Jesucristo vino a esta tierra. 다 죄인인데 Todos somos pecadores. 예수 앞에 무릎을 꿇고 제사함을 Uno se 받으러 와야 arrodilla 하는데 y debe venir delante de Jesús para obtener el perdón del pecado, pero cumpliendo la ley, ahora trata de cumplir la ley y dice que es bueno y al contrario trata de matar a Jesucristo en la cruz. Así es nuestra vida de fe. Ustedes piensan que son preciosos, buenos, pero delante de Dios somos pecadores sucios y no tenemos nada delante de Dios. Por eso, no es que debemos cumplir la ley. Ya hemos desobedecido la ley y por más que uno trata de cumplir la ley, no puede realmente aligerar el pecado, tampoco lavarnos la ley. Debemos venir delante de Jesús, reconocer que uno es pecador y que mediante la sangre de Jesucristo no es que uno tiene que obtener el perdón del pecado, no es que uno tiene que perdonarse, sino que obtener el perdón del pecado. Significa que ya he perdonado todo tu pecado. Ese perdón del pecado, aceptarlo en tu corazón. Por ese pecado tan sucio, yo ya he lavado todo tu pecado. Es aceptar el perdón del pecado. Uno yendo delante de Jesucristo debe obtener el perdón del pecado. Señor, soy pecador. Perdónenme a mí.
Es algo tan distinto a la Biblia. 예수님 보내 우리 죄를 다 사해 놓고 Jesucristo fue enviado para lavar todo 죄 nuestro 사해 놓고 pecado. 받아들여. Ah, ya, pero de todo tu pecado 너도 acepta 드리면 esto. 돼. Sí, 네 죄가 solamente 사해졌어. acepta. Tu pecado ha sido 십자가의 피로 perdonado 씻어졌어. mediante la sangre de la 다 cruz, fue 사했어. lavado. 그걸 Ya te 받아들여. perdoné. Acepta todo eso. 너무 쉬워요. Es muy fácil. 아멘. Amén. 근데 여러분 우리가 죄 사해 달라고. Pero pedimos el perdón del pecado nosotros. Ayunamos, hacemos oración de vigilia, pedimos perdón y nos confesamos y nos lamentamos y no creemos en el perdón del pecado. Siempre somos pecadores. 우리 오늘 이 시간에 En esta hora nosotros, 잠깐 동안만 durante un momentito, 예수님이 한번 돼 봅시다. vamos a convertirnos en Jesucristo. Convirtiéndonos en Jesucristo, 불쌍한 어떤 사람 죄를 대신 십자가에 못 박혀 죄를 사해 나왔어요. ustedes perdonaron el pecado de otra persona, crucificándose por el pecado de aquella persona. Qué doloroso en la cruz, porque deben salvar la vida de otro. Y ustedes han sufrido en la cruz. Después de 3 días resucitaron. Ah, Jesús, usted fue crucificado. Muchas gracias por perdonar el pecado. Pensaba que sería así. Pero nadie está feliz porque Jesús haya perdonado el pecado. ¿Por qué? Porque Satanás nos ha engañado. He desobedecido la ley. Pero si de manera buena, si el pecado va a ser lavado y la gente piensa de tal manera. Jesucristo ha venido. ¿Cómo es que dice Jesús? De antemano han desobedecido la ley. No se logra porque en adelante lo cumplirán bien. Dice, no cometerás adulterio. Pero la mujer cuando tiene codicia ya ha adulterado, ya es pecador. Porque haga algo bueno no podrá lavar el pecado. ¿Cómo debe hacer? Debe venir delante de Jesús. Venir delante de Jesús. Debe aceptar que Jesucristo ya lavó nuestro pecado. Es aceptar la cruz en nuestro corazón. Es tener la fe de que la cruz perdonó nuestro pecado, pero no lo tiene. Qué pena. Hoy en día, el cristianismo del mundo entero es engañado por Satanás y se dirige de manera incorrecta. Cumplo muy bien la ley, como si fuera un intérprete de la ley. Yo ayuno 2 veces al día, pago diezmos. Soy distinto a ese pecador. Realmente ese intérprete de la ley es tan arrogante. A pesar de que cometió pecado, no puede tener el perdón del pecado. Pero dice, aunque cometí pecado, por favor, soy distinto a ese publicado. Soy distinto a esa mujer adúltera. Soy distinto a ese pecador que murió en la cruz. Cometí un poquito de pecado sin querer. Pero yo hice muchas cosas. Absurdo. Así es engañado de por sí. Cuando Jesucristo en cara nos habla acerca de estos sermones en la montaña, ¿qué es lo que dice? Todos hemos desobedecido la ley. Si has odiado en tu corazón es igual que hayas cometido homicidio. Si tienes codicia en tu corazón es igual que hayas adulterado. El que ha cometido pecado, porque en adelante no cometa, no es que se lava de tal manera. Hemos cometido pecado. Delante de la cruz de Jesús debemos venir. Jesucristo cuando ha derramado la sangre, es tan fácil lavar el pecado, pero muchas iglesias hoy en día creen que cuando ora para obtener el perdón del pecado, obtendrá el perdón. No es que porque ore se lava el pecado. Para lavar mi pecado, únicamente la sangre de Jesucristo. El pecador debe venir delante de Jesús. Mediante la sangre derramada en la cruz, la realidad de que ha sido lavado, debe aceptarlo con fe. Pero Satanás nos engaña. Pero yo soy distinto a ese hombre. Yo he robado un poquito, sin embargo, no he pegado, por favor, no he pisado las ramas de los melones de esta manera.
resaltan algo bueno, algo mejor que otros y se consideran mejor que los otros. Todos tienen esta postura para ser destruidos. Es la persona que se merece la destrucción. Uno dice, no cometí hurto, no cometí adulterio, pero si tiene codicia es igual que haya adulterado. Si odia al hermano, es igual que haya cometido homicidio. En adelante, si uno cumple bien la ley, si cumple la palabra de la Biblia, no es así. Es reconocer que es pecador y tener la fe de que la sangre de Jesucristo perdonó nuestro pecado y aceptar la salvación, la redención en su corazón. Se refiere a ello. Cuando lo acepta en realidad, cambia en gran manera. Desde pequeño yo congregaba a la iglesia. Congregando a la iglesia en realidad. Era un periodo en el que tenía hambre. Yo robaba mucho con mis amigos. Siempre me atormentaba por el pecado. Delante de Dios pedía el perdón del pecado. Señor, permita que esta noche no vaya. A la noche de nuevo estaba allí divirtiéndome con ellos. Cuando era muy de noche iba a robar. Todos los días hacía lo malo. Creyendo en Jesucristo, cuanto más iba pasando el tiempo, aumentaba más mi pecado. Por más que trataba para no cometer pecado, yo otra vez cometía. Pero un día, la sangre de Jesucristo, maravilloso, lavó mi pecado. Era algo tan fácil. Era algo que yo ya sabía. Pero uno no acepta de que esa sangre lavó su pecado. Y el corazón continuamente sigue siendo pecador. Leyendo la Biblia, lo que aprendí por el pecado. No hay nada de lo que yo pueda hacer. Únicamente es la sangre de Jesucristo. Esa sangre que fue derramada en la cruz se ha puesto, ha cargado mi pecado. No hay otra cosa que aceptarlo en su corazón. Con un solo momento se logra. Con un instante. El hermano Kim Song-won testificó anoche. Fui al funeral para predicar cómo obtener el perdón del pecado. Durante 50 minutos creo que yo he predicado. Hemos hallado la gracia. Es aceptar eso. La cruz de Jesucristo perdona el pecado. Y cuando uno acepta eso, en el corazón de ustedes, no podrán decir que son pecadores. El que ustedes digan que son pecadores, ustedes son pecadores cuando no aceptan el Evangelio de Jesucristo, sea cual fuera el pecador. Realmente, mediante la sangre de la cruz, perfectamente el pecado ha sido lavado. Un pastor dijo anteriormente esto. Que el pecado fue lavado y que no se acuerda del pecado. Qué bueno sería si es así. Uno no tiene ningún recuerdo. ¿Cómo una persona que muere se acuerda? ¿Eso significa que fue perdonado? No, no es así. Aunque se acuerda del pecado, en la cruz el pecado ha sido perdonado. Es creer en eso. Uno se acuerda de que cometió el pecado. Hasta ahora me acuerdo. Uno se acuerda que robó, que mintió. Aunque se acuerda, la sangre de la cruz exactamente ha lavado ese pecado. Dios me dice justo a mí, en Romanos 3:24, mediante la redención en Jesucristo, siendo justificado gratuitamente. Dios nos dice justos. Si Dios nos dice justos, es posible, con eso ya basta. ¿Qué esperaremos más nosotros? Dios dice, no me acuerdo de tu pecado y perdona la maldad de ellos y no me acordaré más de ello. Dice Jehová. Amén.
que a la noche había soñado, que veía una gran luz. Eso no es el perdón del pecado. Que se acordó, que comenzaba a brotar todo el pecado que cometió. Tampoco es eso. Que comenzó a derramar lágrimas. Tampoco es eso. Solamente, exactamente, que la sangre de Jesucristo perdonó mi pecado. Es eso. Que comenzó a derramar mucha lágrima. No, en su corazón. Precisamente. En la Biblia dice que Jesucristo perdonó mi pecado. Si uno cree en eso, esa persona ya no sigue siendo pecador. Ya el pecado ha sido perdonado. Eso es la vida de fe. Eso es la salvación. Si uno cree en ello, mediante la sangre de Jesucristo, su pecado ha sido perdonado. ¿Ustedes creen en eso? ¿Sí? ¿Con toda certeza lo creen? A ver, respóndame. ¿Con toda convicción ustedes lo creen? Es eso. Eso deben creerlo. Cuando uno se acerca al fuego, es caliente. Cuando se acerca a la ladera, hace frío. No tiene nada que ver el que tenga calor o frío. Siento calor y es salvación. Ah, siento frío y no es. No, no importa que sea frío. No importa que no derrame lágrimas. No importa que no tenga emoción. Pero la sangre de Jesucristo lavó mi pecado. Ya todo lo ha hecho. Solamente es hacer eso. Jesucristo perdonó mi pecado. Es aceptar eso. Por más que todo lo haga de manera perfecta, si no logra eso, es no. La sangre de Jesucristo lavó mi pecado y es creer en la Escritura, la Biblia. Yo bien no sé. Dios dice que no se acuerda de mi pecado. Dice que lavó mi pecado. Pero no hay la mala de ellos y no me acordaré más del pecado de ellos. Es creer únicamente en eso y ya. Amén. Amén. Lo ha hecho de manera tan fácil así. Pero uno llora, va por vigilia, ayuna, va al monte para lavar el pecado, saca la raíz del árbol de pino y va destrozando mucho la naturaleza. No es necesario hacer así. Simplemente, por más que sea así, frío. Mi pecado ha sido lavado. Jesús dice que no se acuerda de mi pecado. No se acuerda más de pecado. Dios dice que perdona el pecado. Yo creo en la palabra de la Biblia. Así dice la palabra de Dios. Entonces mi pecado ha sido lavado. Yo soy santo. Dios cuando lava el pecado no es que lava una parte y deja lavar otra parte. No, lava todo. ¿Correcto? Correcto. Cuando ustedes lavan la cara, solamente se lavan la nariz, solamente se lavan esta parte, no, se lavan toda la cara. Ya de antemano ha sido lavado. Todo pecado Jesucristo lo ha lavado de antemano. En primer lugar, el pecado que se acuerda, lo ha lavado por completo. Y hasta el pecado que no se acuerdan, lo ha lavado por completo. Y ese pecado que han cometido en el pasado, el pecado que han cometido ayer, el pecado que han cometido hoy. Y todo lo que tiene la P del pecado lo ha lavado. Amén. Entonces, ¿les queda el pecado? Realmente es creer en eso. Amados, Satanás es tan astuto. Muchos pastores, aunque han terminado el seminario teológico, no conocen acerca del perdón del pecado. No leen la Biblia. Uno dice que debe de arrepentirse para lavar el pecado. El pecado se lava por la sangre de Jesucristo. Amén. El que uno se confiese es confesar de que la sangre de Jesucristo ha lavado mi pecado. Antes de confesar, cuando uno lo cree en su corazón,
por más que no se confiese. Eso ya es la salvación. 믿으면 고백하게 되겠죠. Cuando uno llega a creer, llega a 고백이 confesarse. 중요한 게 아니라 La confesión no viene a ser lo importante. 믿는 게 El creer viene a ser lo importante. 아멘. Amén. 오늘 많은 교회 Hoy en día muchas iglesias 성경에서 멀어졌어요. se ha apartado de la Biblia. 그래서 Por eso, 교회를 다니지만 자기 생각을 porque aunque va a la iglesia, sigue su pensamiento y dice que es pecador el que tiene pecado. Su pensamiento no es tan importante. La palabra de Dios es lo importante. Amén. 하나님 말씀대로 Conforme a la palabra de Dios, 피가 la sangre de Jesucristo 죄를 사한 걸 믿습니다. es creer de que el pecado ha sido perdonado. 아주 쉽게 했어요. Ha sido tan fácil. 그것도 못 해가지고 지옥 간 사람이 있을까 봐. Y la gente, por si haya gente que vaya al infierno por no creer ni en eso. 100% 완벽하게 해놓고 Jesucristo no lo hizo 99%, sino que lo hizo 100%. Ah, ya fui lavado. Es simplemente creer en ello. Así, 십자가에 못 박히시면서 Jesucristo siendo crucificado, no es que dejó nuestro pecado, lo hizo perfecto. 얼마나 놀랍습니까? Es tan maravilloso. 할렐루야. Aleluya. 이 사실을 믿는 사람. El que cree en esta 이렇게 realidad 쉽게 해놨는데도 lo ha hecho de manera tan 사탄은 fácil. 엉뚱한데 뭘 해가지고. Pero Satanás arrancó nuestro pensamiento en algo tan tonto para que no podamos creer en esto. Y por eso anunciamos esto hasta los confines de la 온 tierra, 마음을 다해서 con todo el corazón. 우리 함께 이 복음을 Juntamente anunciemos este 죄를 evangelio. 못 사한 예수님 말고 No es Jesucristo que no 죄를 haya 사하신 예수님 perdonado el pecado, creyendo en Jesucristo que perdonó el pecado, en Jesucristo que lavó y nos dejó más blanco que la nieve. Agradecemos a 믿고 Dios. 이런 말씀을 전할 수 있어 얼마나 행복한지. Estoy tan agradecido porque puedo anunciar esta 잘해야 되는 게 palabra. 아닙니다. No es que uno lo tiene que hacer bien. 못 해야 됩니다. No importa que no lo haga 단 bien. 하나 Solamente un punto. 시간 내제 씻는 것만 Que la sangre de Jesucristo lavó nuestro pecado. Crean solamente en 성경 eso. 말씀만 믿으십시오. Crean solamente en la 하나님 palabra, 성경 la Biblia. 말씀은 La palabra 하나님 말씀하시기를 de Dios. Dios dice, 내가 그들의 죄악을 사하고 perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. 하나님을 찬양합니다. Alabo a Dios. Muchas gracias.